esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. El día de hoy, en mi universidad, un espacio para aprender y ser feliz, arte y cultura con sentido, tenemos un invitado muy especial, David Medina, artista, gestor cultural, docente y además trabajador social de la Universidad de Antioquia. Él, desde hace muchos años, viene trabajando en procesos de investigación sobre el movimiento hip hop de Medellín, además porque ha estado cercano a esos procesos desde a principios de épocas de los 90 y por ello es muy importante que hoy nos acompañe para entender un poco cómo ha sido el proceso de resistencia juvenil desde la época de los 90 a través del hip hop. David, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Soy José David Medina, gestor cultural, trabajador social de la Universidad de Antioquia, pero desde 1993 parte de la cultura hip hop como en sí, al inicio como grafitero y como bailarín. Actualmente me dedico solo como a tareas de la gestión, de la cultura hip hop, de la formación, de la investigación y la reflexión. Y bueno, espero muy pronto volver a rapear. Cuéntanos cómo llega el hip hop a Medellín y a Latinoamérica. ¿Cuáles fueron esos primeros temas que se escucharon? ¿Dónde surgieron los primeros colectivos en la ciudad? ¿Dónde se reunían? ¿Cuáles fueron esas primeras agrupaciones? Cuéntanos como esos inicios del hip hop en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasaba? El hip hop llega a Latinoamérica y a Medellín de una manera muy similar a cómo se extendió o se propagó por los 5 continentes a principios de la década del 80. La cultura hip hop emergió en Nueva York, en Estados Unidos, en varios rincones y ciudades de Estados Unidos a mediados de la década del 70, principios de la década del 70, pero fue justo como hasta principios de la década del 80 cuando a través de varias películas se hizo muy visible como cultura o expresión cultural en todos los países donde había acceso a la televisión y al cine. Fueron varias las películas. La primera fue Beat Street. Esa película Beat Street y Electric Boogaloo y Breaking, entre otras, Flashdance, por ejemplo, Wild Style, se presentaron, sobre todo Beat Street se presentó casi en todo el mundo, se presentó incluso en el Teatro Lido de Medellín, en teatros de Cali, en teatros de Bogotá. Así muchos jóvenes accedieron al break y el break pues traía la música, mostraba los grafitis. La película tiene raperos y ahí pues se podían ver como todas las 4 expresiones del hip hop, también se veían los DJs y creo que esa película ayudó a atrapar, a enamorar, a acercar a muchísima gente a lo que significaba el hip hop. Y además en el Teatro Lido, cuando se presentó la película, cuando fue la premiere, también se hizo un concierto, una presentación de un grupo de Estados Unidos que se llamaba Magnificent Force. Magnificent Force estuvo en Cali, estuvo en Bogotá y creo que ese es un hito en el hip hop local, pero también se propagó porque a varias ciudades latinoamericanas llegó así el hip hop, con el cine, con las prendas, con la industria cultural dispuesta plenamente para expanderlo, y musicalmente llega porque también había una ola mundial de la música disco, del funk, del electro, y estas son músicas que acompañan mucho a los bailarines. Entonces todo era como una hibridación y una propuesta muy integral que tenía como varios frentes, y la industria cultural con su potencia hizo que saliera al underground norteamericano y captara la atención de la gente en las urbes. Entonces el hip hop rápidamente
se hace muy fuerte, con gran visibilidad, circulación y proyección en muchos países. Y fue como la juventud y la gente de las periferias la que en primera instancia se motivó y quedó muchísimo más atrapada. Inicialmente los elementos artísticos o las expresiones artísticas que más motivaron fueron el break. El break es la danza, y es una danza que tiene muchos estilos, desde los power move, que se bailan en el piso, que son vertiginosos, rápidos, intensos, con pasos casi que acrobáticos, que son resultado de la conjugación de las artes marciales, con el capoeira, con danzas africanas ancestrales, con la gimnasia incluso, y con toda la capacidad de los bailarines de recrear estos pasos y crear una danza. Es decir, cuando llega a Latinoamérica, llega con el rostro de una nueva danza, de algo muy desconocido, muy sorprendente, que lleva a entender el cuerpo de otras maneras. Pero también están otros géneros o otras expresiones o estilos del break, como el electro, el boogie, que son como estos pasos casi robóticos, o el boogie, por ejemplo, es como si el cuerpo se convirtiera en una ola que va moviéndose al ritmo de la marea y de la música, y va expresando como un discurso con el cuerpo. Y por el otro, esto del electro, que son como choques muy fuertes en todo el cuerpo, son como unas danzas muy interesantes, porque muestra como la industrialización, el mundo cibernético, el mundo que estaba conociendo apenas los robots, y que queda flashado con eso, que queda muy impactado, y eso se lleva al cuerpo, se lleva a la danza para representarlo. Pero también esto representa un poco como esta danza representa también un poco como toda ese decantamiento y resignificación de la industrialización. Entonces yo creo que por eso también atrapó tanto a la juventud y a la gente de las urbes, porque era como tener algo muy cercano que representara la vida, que representara lo que se estaba sintiendo en la ciudad, desde la crisis, desde el temor, desde los miedos, desde el enfrentarse a lo desconocido, a un SIDA que estaba expandiéndose por el mundo mediáticamente, pero también como a las violencias, también como a todos los cambios culturales, y el hip hop recogió eso a través del break. Pero también llega con el rostro del graffiti. Entonces los jóvenes de Medellín empezaron a pintar todos los muros en sus barrios, empiezan a aparecer las firmas que se llaman tags, empiezan a aparecer unas pinturas desconocidas en la ciudad, hechas como en los rincones, en las vigas, o en las columnas de los puentes, en las vigas, en los edificios, en los muros abandonados. Todo eso atrapó. Todo eso hizo que el hip hop llegara a Latinoamérica, llegara a los 5 continentes y se quedara para siempre, porque estamos hablando ya de 4 décadas, y el hip hop demuestra que no es una moda, es una cultura arraigada que ya ha pasado por diversas generaciones y que sigue cada vez con más fuerza, recreándose artísticamente. Hay como unas tendencias que permiten entender eso de la llegada del hip hop al mundo. Primero, en resumen, la industria cultural, a través del cine, de la moda, de la ropa, de la vestimenta, de las grandes empresas que empezaron a transformar ese sentimiento de la urbe llevado al hip hop a la ropa, a los artefactos como aretas, cinturones, anillos, collares, zapatillas, chaquetas y otra cantidad de cosas, hasta bebidas, empaques de alimentos. La industria cultural tenía ese poder, o tiene ese poder, como de crear productos, y creó muchos productos que hicieron que el hip hop tuviera como muchas facetas. Pero también esa industria cultural fue llevada al cine y también fue llevada a la música. Michael Jackson, por ejemplo, como el rey del pop y que también de la música disco, en sus videos incluyó bailarines, en Beard, por ejemplo, en Killer. En todas esas grandes obras de Michael Jackson incluyó a los bailarines. Eso es industria cultural. Pero también los soldados, por ejemplo, norteamericanos, que llegaron a Latinoamérica, los puertos, en esas operaciones militares, a esas bases, trajeron la música, trajeron la jerga,
trajeron aerosoles y, por ejemplo, en países como Alemania el hip hop llega así, por los ejércitos, por los soldados que lo escuchaban. No solo se escuchaba rock, estaban escuchando este rap naciente, estaban escuchando ese funk y estaban bailando. Pero también entonces llega por los jóvenes, las familias que viajaban, que eran migrantes o que viajaban a pasear a Estados Unidos, que se encontraban un país, una ciudad como Nueva York o ciudades como Los Ángeles, Chicago, Tampa, Atlanta, atrapadas por unas expresiones artísticas novedosas, fuertes, muy contundentes, y entonces esa gente trajo a Medellín los tacos de video, la ropa, los afiches, las revistas, y entonces estamos hablando de temporalmente, cronológicamente, más o menos de 1980 a 1985 como el periodo de la llegada, de la apropiación, de la gran expansión. Y esa expansión llegó con todas esas facetas que nombré. Se escuchaba entonces folk, música disco, la gente en las bailes de garaje, de música tropical, vallenato, merengue, metía después de la balada alguna canción de funk o que le pareciera que era propicia para bailar break, y bailaban break, paraban la fiesta tropical para meter a una danza desconocida, nueva, y así los jóvenes de Medellín en los barrios populares empezaron a bailar. Pero recordemos, ¿quiénes podían viajar a Estados Unidos? Los jóvenes que estudiaban en Estados Unidos o los jóvenes de las familias pudientes de las ciudades que iban a vacacionar, que iban a Disney, que iban a Miami, que iban a Nueva York, que traían todos estos regalos, que traían esos dispositivos, que quedaban como seducidos por el break, por el graffiti, por la música, traían a Medellín. Entonces en barrios como Laureles y El Poblado empiezan los jóvenes a practicar, empiezan a llamar a los otros, empiezan a practicar en los parques. Entonces el primer y segundo parque de Laureles fueron determinantes para la apropiación, la llegada y la enseñanza del hip hop acá en Medellín. Los primeros bailarines de break, algunos de los que están vivos, narran cómo bajaban desde sus barrios, cómo iban de Manrique o de Itagüí a Laureles a aprender. El break se escondió muchos años en Medellín, pasa la moda, porque la moda del break también llega a la televisión colombiana, muchos programas culturales de crítica cultural o de difusión cultural, como Ritmo de Noche, Producciones GES o Panorama. Hoy es viernes con esta chica de apellido Castaño. Empiezan como a proyectar en la televisión colombiana a los bailarines, mostraban los primeros videos. Entonces así internamente se expande el hip hop por los barrios, por las familias, y pues la gente empieza a crear como unos nichos, como unos círculos, como unos puntos de encuentro para difundirlo y aprenderlo. Entonces empiezan a salir de los barrios con sus grabadoras gigantes a algunos lugares como el Camino Real, el parque, los bajos del edificio Coltejer, la Cámara de Comercio, aprovechando un poco como esas superficies lisas del piso, esos lugares de paso donde era difícil que los expulsaran. Allí empiezan a aprender. Empieza a escucharse, pues lo que ya decía, lo que estaba llegando masivamente, Michael Jackson, Kool and the Gang, empiezan a llegar como muchas músicas, como el techno estaba llegando. Entonces todo eso la gente lo metía como en el mismo paquete, y con eso bailaban break al principio de los 80 en Colombia. Pero entonces, como digamos, por otras redes culturales mucho más subterráneas, empieza a llegar como el funk y esa música más desconocida, que no circulaba en la radio ni en la televisión,
y esa fue la que empiezan como a, por lo que veían en Street, en la película que les nombré, empiezan como a incorporar esa música en la danza. Surgen entonces los primeros grupos en Medellín, BPA, Sociedad Corrupta, Los Pies Cruzados, que se dice que eran como de los grupos más importantes que ganaban concursos, que salían en televisión, personajes como Juan David, como Quintana, como Spot, que ahora no está activo por estar haciendo videoclips, Faz, Pac Dunga haciendo grafitis, DJ Kingo, y empiezan a crearse grupos en toda el área metropolitana, en Itagüí, en Copacabana, por ejemplo, Los Mecánicos, que también eran un grupo de principios del 80, y Sonoluz, Discos Fuentes, Discos Victoria, empiezan a fijarse en ese fenómeno y publica Codiscos un primer vinilo en 1988, un primer disco con canciones como de break, con estos grupos que estaban haciendo breakdance en Medellín. Luego, muy a finales y principios de los 90, ahí se crean otros colectivos como los Kino Rap en el sur de Medellín, los Kings. Los Kings eran muy interesantes porque bailaban, cantaban, hacían graffiti, hacían break, hacían todo, tenían DJ. También estaba Boys Crew con Rulas Plasco, que es uno de los primeros exponentes del hip hop de Colombia. Está vivo, está activo todavía, le empieza a bailar y a hacer sus primeros pinitos en 1984. Está Julio, que era de Sociedad Corrupta, de otros grupos, y hoy está activo todavía bailando, tiene más de 50 años. El Mocho, Faz, que todavía también está vivo bailando, y empiezan también a crearse colectivos a finales, principios de los 80, 90, como Boston Fase 2, Pitino pintando graffiti, ya les nombré a Pac Dunga, a Fizz, a Tim en el graffiti, pero Striker en el break, Peak en el break y en el graffiti, Spark en el break, grupos como la Hermandad del Rap de la Nororiental, los Príncipes del Rap de la Nororiental, Alianza Hip Hop, un grupo muy beligerante, muy importante, Sociedad FB7, Marca Rap en la zona noroccidental, en Bello, en Zamora, Calle 4, luego se crea en el 94 la Clica UND, y hay que hablar de dos hitos muy importantes. Ya les hablé de los hitos del 80, pero hay unos hitos en el 90 muy determinantes: la creación de la primera discoteca de hip hop de Medellín, y una de las primeras de Colombia, que se llamó The Hip Hop Place, que estaba al frente de las construcciones de lo que hoy es la estación Exposiciones del Metro. Allí nos empezamos a encontrar para escuchar música, para hacer conversatorios, foros, para ver películas, para bailar y pasar muy bueno en las fiestas de jueves, viernes y sábado, fiestas de rap, donde iba toda la gente de la ciudad a encontrarse, porque pues esta discoteca era lo más novedoso. Pero también todos los domingos nos encontrábamos los B-Boys, o sea, los bailarines de break, en la Biblioteca Piloto, en el hall de la Biblioteca Piloto, a bailar break desde las 9, 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Este era como el lugar de encuentro, el lugar donde se iba a conversar, a departir, a compartir, a ver el baile, pero también a aprenderlo. Y se empiezan a crear como lugares en Medellín, en La Milagrosa el graffiti, en Buenos Aires el graffiti, en Boston y en Ciso los bailarines, así cada lugarcito de la ciudad tenía como puntos de encuentro. También en La Mota, en Belén, se realizaban los party people o los encuentros festivos, sobre todo como para escuchar música, escuchar a los primeros DJs a finales del 89, hasta más o menos 92, 93. Luego Veracruz Estéreo, la emisora, empieza a fijarse en lo que estaba pasando. Ellos y la Mega empiezan a crear los party people, que era como la fiesta de house, las fiestas donde se escuchaba house, lo que ellos llamaban la música discotequera, Snap, No Limit, todas estas canciones, todos estos grupos, y empiezan como a convocar a los raperos, a los bailarines de break, a los grafiteros. La gente empieza a caer a estas super fiestas que se hacían en el Palacio de Exposiciones, en el Palacio de los Eventos en Monterrey, en lugares de muchísima convocatoria, y así
empieza como la segunda ola del hip hop en Medellín, y es con estas grandes fiestas, con la expansión de los grupos de rap, con la creación de nuevos grupos de rap, con la discoteca, con la biblioteca pública piloto, pero además con la expansión de MTV. Recordemos que la gran ola mundial del rap tiene que ver con MTV. MTV lo expandió el rap por el mundo. Cuando MTV expande el rap por el mundo, ya existían grupos de principios y mediados del 80 haciendo música rap en el mundo, como Run DMC en Estados Unidos, NWA, con Dr. Dre, con MC Ren, con ACE, con Ice Cube, actor de cine, pero estaba como también Public Enemy en Estados Unidos, muy fuerte, Cars One, y entonces MTV se pilla todo esto, empiezan las grandes disqueras de Estados Unidos a producir rap, crea una gran ola de rap mundial. El rap empezó rápidamente a ser la música más vendida en el mundo, superó al country y superó al rock en cifras, incursionó potente a la Billboard, incursionó potente en los Grammy, incursionó potente en los MTV, y así nos llega todo el rap de principios de los 90 con Dr. Dre, con Wu-Tang Clan, con Snoop Doggy Dogg, con Notorious B.I.G., con Tupac, y eso nos enloqueció, nos sumergimos en este mar de canciones, de discos nuevos, de videoclips. Todo el mundo ya quería saber inglés, empezamos a investigar, a conocer la historia, empezamos a comprar ropa, discos, y se crea una ola de hip hop en todos los barrios de Medellín. Teníamos ya puntos de encuentro, teníamos fiestas, teníamos festivales, teníamos pequeños conciertos, hacíamos grandes murales en los bajos de Villanueva y en la Oriental, en los puentes. Entonces, pues se expande el hip hop así. Cuéntanos, ¿tú crees que el hip hop sirvió de resistencia en los 90? ¿Cómo se fueron creando las redes del hip hop en la ciudad? ¿Qué ha significado el hip hop para la ciudad de Medellín? ¿Cuáles fueron esas escuelas o esas redes o movimientos que surgieron en Medellín? Hoy, ¿cuál es la representatividad de esos grupos en la ciudad y cuáles son sus músicas? El hip hop en Medellín, a través del DJ, del break, del graffiti, del rap, es decir, de sus 4 expresiones, por supuesto que sirvió como una de las expresiones de resistencia, de no violencia y de convivencia, que empieza en primera instancia a crear otro ambiente diferente al de la violencia, del narcotráfico, de las masacres que nos estaban agobiando, y se suma a toda esta expresión artística y comunitaria como el teatro, la chirimía, la comparsa y los anqueros, los grupos ambientales y religiosos. El hip hop fue una de esas expresiones de un movimiento ciudadano cansado de la violación de derechos humanos, y entonces primero crea un ambiente festivo, un espacio de integración, de convivencia, de encuentro. Por eso se convirtió de manera tan radical y tan fuerte en una expresión para miles de jóvenes en Medellín. Nosotros encontrábamos otra posibilidad de compartir, de ver la vida, otro horizonte para existir. Por eso hay una emocionalidad tan fuerte en el hip hop. Por eso nos enamoró, porque sentíamos que podíamos expresarnos, que podíamos cambiar un poco las dinámicas que estábamos viendo en el barrio, y definitivamente en torno a la fiesta, a la alegría y al disfrute, al aprendizaje de cada expresión artística, sentir que nuestras existencias tenían un propósito. Y ahí creo que hay un matiz muy interesante de la resistencia: vivir de otra manera, en un ambiente sano, en un ambiente que genere un propósito para existir y que brinde respuestas. Eso tiene que ver con la resistencia. Pero sin duda hay algunos grupos que a principios, hubieron unos grupos a principios del 90 que encarnaron mucho más ese sentimiento de la ciudad y empiezan a cantar unas letras desgarradoras de denuncia
de profundo cuestionamiento de la sociedad, de profundo cuestionamiento a la ciudad, a la clase política, a los militares, a la gente que estaba violando los derechos humanos, a los escuadrones y combos del narcotráfico y de las fuerzas legales que estaban matando a los jóvenes en los barrios. Ese rap empieza a circular, empieza a hacerse fuerte y nos empieza a brindar respuestas. Habían grafitis que decían te amo, te quiero, o habían grafitis, por ejemplo, hay uno de Pipino que debajo de los puentes decía gracias a Dios hoy es viernes, o habían grafitis como poder hip hop, o habían grafitis como ya invocando a la libertad, al respeto por la vida, y entonces había un matiz mucho más festivo, pero un matiz también mucho más explícito de denuncia. Así también habían canciones de amor a los noviazgos, a las amistades, a la familia, había canciones de fiesta, pero también habían canciones de profunda rabia, de desazón, de dolor, letras que denunciaban y ponían en primer plano las tragedias. Por eso es que el rap sí fue una expresión de la resistencia, el graffiti fue una expresión de la resistencia, el break una expresión de la resistencia, y el DJ, pues el DJ desafortunadamente fue la expresión más débil, más naciente, porque también comprar equipos era muy costoso, entonces había muy poquitos DJs y productores musicales. Cuando la cultura hip hop comienza en Medellín a organizarse, logra algo que implica una suerte como de complejidad, de integralidad y de mirada más holística, que tiene que ver primero con el hip hop y la relación con las comunidades o con los barrios. Dos, el hip hop y la relación con las dinámicas propias de la ciudad. Tres, el hip hop como una forma de participación, de impulso a las dinámicas organizativas de los jóvenes y de la gente. Y por último, como el hip hop estrictamente como una expresión estética, artística, que digamos va moviéndose en una suerte de vector o de dinámica propiamente cultural, con sus lenguajes, con el desarrollo de discursos, con el avance hacia métodos creativos que ayudaban a crear obras en cada una de sus cuatro expresiones. Creo que esa es más o menos la dinámica de cómo el hip hop va expandiéndose a mediados, finales de la década del 80, y cuando también digo que esa forma organizativa propia de la cultura hip hop va digamos, haciéndose mucho más robusta, mucho más dinámica y compleja, tiene que ver con que nada estaba hecho, todo empezó a gestarse en el devenir de la cultura, y ese devenir implicó crear dinámicas de autogestión y de gestión muy particulares, como por ejemplo la realización de las fiestas en diferentes lugares de Medellín, la realización de festivales, se empezaron a fundar festivales en diferentes zonas de la ciudad, y también se crean festivales emblemáticos que ya no solo eran para una comunidad o pensados desde un lugar geográfico, desde cierta zona de la ciudad, sino que ya eran festivales que transversalizaban toda la dinámica de la urbe. Por ejemplo, Yabu Festival fue un ciclo de festivales muy grande, y estos festivales, bueno, también el festival de hip hop de la zona nororiental, que alcanzó a tener más de 16 versiones, por lo menos 15, 16 versiones, y la participación activa del hip hop en festivales como el antimilitarismo sonoro, por ejemplo. Entonces, la dinámica artística fue creciendo a la par de los vínculos, de las conexiones y de lo imbricado que la cultura hip hop estaba en la vida cultural y social de Medellín. Por eso es que definitivamente la cultura hip hop sí tuvo que ver con todo ese entramado comunitario que ayudó a responder de manera creativa, no violenta, y muy sensible, por supuesto, a esa crisis humanitaria de Medellín. En ese sentido, el hip hop, claro que fue una expresión de resistencia. ¿Qué formas organizativas se gestaron desde la cultura hip hop en Medellín? Varias, desde los semilleros y escuelas
es una suerte de plataformas, de redes, pero también de experiencias de comunicación como programas radiales, revistas como Doxa, por ejemplo, algunos programas de televisión, y también una perspectiva del emprendimiento como parte de la organización tuvo que ver con la creación de barberías, la creación de marcas de ropa y de zapatos como THC, por ejemplo, o de marcas como Carioca, Knockout, 280 y hay muchísimas más, pero que corresponden a una búsqueda también interna organizativa por responder a situaciones de manera creativa. Entonces, en ese sentido, se crearon experiencias en toda la ciudad, específicamente en la Comuna 13 se creó lo que se llamó la Red Élite Hip Hop en el 2002 como una respuesta a toda la crisis bélica, que no es más que una expresión del conflicto armado colombiano que escaló y fue mucho más intensa a finales del 2001 y durante todo el 2002, que se expresó en enfrentamientos nocturnos, en la madrugada, enfrentamientos muy largos, tomas militares, presencia de todos los grupos armados legales e ilegales de Colombia en una zona de 126.000 habitantes. Los jóvenes, en un momento donde la organización comunitaria se fragmentó, se dividió, se vio tan violentada, tan reprimida, crean una red que realizó festivales, realizó foros, realizó conversatorios, realizó documentales con una capacidad enorme de gestión. Esta red soportó dos cosas. Primero, el impulso del hip hop en la Comuna 13 a través de la creación y del fortalecimiento y acompañamiento a grupos de hip hop, de rap, sobre todo, pero también implicó la visibilización de la situación de la Comuna 13 en el mundo y en el país, y tres, la posibilidad de contar con estrategias de gestión y de posicionamiento de la cultura hip hop en otros escenarios, es decir, de muchísima incidencia. Por eso es que gracias a esa red de hip hop, el festival Revolución Sin Muertos, que fue una creación de ellos, se posicionó como el segundo festival más importante de hip hop de Colombia, un festival que en una de sus ocasiones llevó a 30.000 asistentes al barrio de las Independencias en la cancha de arena, algo impensado, un sueño hecho realidad. Una cosa maravillosa ver esas canchas y todos sus alrededores llenos de personas viendo el rap de la Comuna 13 y de los invitados internacionales. Entonces fue una red bastante contundente. Otra de las expresiones, de las formas organizativas de la cultura hip hop tiene que ver con esas escuelas que nombré ahora, y las escuelas son proyectos pedagógicos, proyectos formativos, cada uno con su perspectiva. Por ejemplo, una de las primeras grandes escuelas que se crea fue la Red Cultura y Libertad. La Red Cultura y Libertad fue una red de diferentes escuelas, de por lo menos 8 o 9 escuelas de hip hop, no solo de Medellín, sino también de municipios como Sabaneta, Envigado, y de diferentes zonas de la ciudad, como Guayabal, la Comuna 8 con varios representantes, la Comuna 1, la Comuna 5 y 6 o 7 con Catarsis Clan y otros procesos que habían ahí cercanos. Entonces esas formas organizativas fueron muy interesantes porque crearon la Semana de Apreciación del Hip Hop, significaron un oxígeno, una revitalización de la cultura hip hop, porque en la medida que se cree base social, es decir, que haya gente aprendiendo, divulgando, protegiendo, dinamizando la cultura hip hop desde creaciones permanentes, pues se va dinamizando la cultura. Y yo sentiría que a las escuelas se les debe todo el posicionamiento de la cultura hip hop que hoy tenemos. Hoy existen muchas escuelas como Crew Peligrosos, Elemento Ilegal, KGP, Inlaqués, Matanza Danza,
que son muy relevantes en diferentes zonas de la ciudad. Catarsis Clan, que ya la nombré. Hay experiencias de escuelas en San Antonio de Prado, en Guayabal, por ejemplo, en la Gran Colombia, en Moravia, es decir, hay en muchos sectores de Medellín expresiones donde jóvenes o artistas hip hoppers crean un proyecto formativo y le enseñan a otros. No se trata entonces de una relación enseñanza-aprendizaje donde se transfiere conocimiento, sino que en las escuelas se aprende hip hop, pero también se divulga hip hop, se gestiona hip hop y se promueve. Es decir, ahí hay una generación de conocimiento muy fuerte, y por eso es que el hip hop de Medellín es tan reconocido, no solo en Colombia, en otros lugares. Entonces, como veníamos diciendo, los DJs más importantes o significativos de Medellín son Tornal, Rad Race, Z Krell, DJ Demoe, DJ Johen, y bueno, esos serían como básicamente. En el mundo del break, sin duda alguno, los b-boys más tesos hoy, activos, hay demasiados, pero está Seasmakers, Atómicos, Supernatural, los b-boys de Club Peligroso son impresionantes. Hay gente tan importante como Ares, o b-boys como Julio, que están activos, b-boy Negro, b-boy Mariano. Hay una ola maravillosa de mujeres haciendo break, difundiendo la cultura del breaking, muy impresionantes, que antes no se veían. En el mundo de los grafiteros también ocurren cosas muy positivas. En este momento hay muchos colectivos de graffiti, hay empresas y fundaciones apoyando. Los grafiteros de la ciudad están yendo a diferentes ciudades, invitados. Creo que es muy importante lo que está ocurriendo, y existen colectivos de graffiti casi que por todas las zonas y las comunas. Esto también se debe un poco a la labor de las escuelas y a la expansión del graffiti y al posicionamiento. Y en el rap, digamos, es muy fácil decir, en Sicano es un súper representante actual, Junior Ruiz, Laberinto sigue siendo un grupo vivo que está activo, Alcolíricos es como el grupo más reconocido hoy, No Rules Clan, Sub-Zero, con Granuja, Métricas Frías, Doble Porción, Crudo Row. Bueno, digamos que esos son como exponentes muy interesantes del rap. Por ejemplo, está Mary Ellen, muy activa, está Cabe Alfa, Dionisio, y así, gran cantidad, un listado muy grande de los que son como los representantes hoy del rap en Medellín. Entonces, bueno, me despido y espero haber compartido algún panorama general de lo que es la cultura hip hop. Espero que se enganchen, se conecten con cada uno de los 4 elementos y puedan como disfrutar esta cultura tan hermosa y tan potente por sus lenguajes, por lo que dice, por sus visiones del mundo y por su diversidad en las expresiones artísticas que promueve. Ya para el cierre, David, ¿qué tal si nos rapeas algo? Nos cantas un poco esa lírica urbana, esos cuentos que hay detrás de esos cantos de los jóvenes, de personas como tú que cuentan la ciudad, el urbanismo, los acontecimientos, pero que también a través de esto puede surgir un poco de protesta. Cántanos un poco para terminar este episodio y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a rapear un poquito, un pedacito de una canción que se llama Por estos días. Dice así: pagan con creces medievales intereses, cuánto vales, cuánto tienes, alguien valora tus saberes, currículum vitae de tus saberes, placeres, cálculo para un prócer, vivir o morir, no sé, qué sabes de decisión, cómo obtener una solución, acaso Einstein no sufrió su conclusión, quién inventó la Inquisición, de qué sirvió si acabó, Giordano en la hoguera murió, no es por descartes, cuánto sientes, hay un método aplicable, dar un paso atrás para argentillar es cobarde, no tener dinero, se
celular y coche es motivo de reproche, alardes. Para el que camina como yo no expiro el goce. Roces sociales e indulto para el corrupto, festín y lujo. Cuántos robos y su fruto conozco, cientos de madres en luto. Bueno, esto fue Medina. Muchas gracias por la invitación y espero que sigamos conectados con la cultura hip hop. Un abrazo. Gracias por seguirnos y recuerden que pueden acceder a este contenido desde nuestras cuentas digitales de Onda Digital U. Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.